tardes, mi nombre es Liliana Guidotti y los estaré acompañando durante toda esta semana. Bienvenidos a una nueva entrevista de día lunes por Canal 8. Nos encontramos en compañía de Francisco Sandoval. Él es el encargado de vivienda de la municipalidad. Buenas tardes, Francisco, bienvenido. Buenas tardes, Liliana. En primer lugar, darte las gracias por invitarme al programa, ¿cierto? Estamos acá para poder resolver todas las dudas, consultas, ¿cierto? Y explicar un poco, ¿cierto?, el trabajo, ¿cierto?, que se realiza en la unidad de vivienda. Ok, Francisco, bueno, en realidad los agradecidos somos nosotros de tenerte acá, ¿cierto?, para que la gente pueda conocer un poco más acerca de esta unidad. Cuéntanos, Francisco, ¿qué te parece si empezamos a hablar de cuántos tipos de subsidios existen en este minuto en la municipalidad? Mira, en este minuto existen alrededor de 4 subsidios, ¿ya? Los mejoramientos térmicos, mejoramientos tradicionales, ampliaciones, ¿cierto? Y subsidios de vivienda, ¿cierto? Me gustaría que nos interiorizáramos un poquito más en cada uno de ellos y pudiéramos ver cuáles son las condiciones, los requisitos y los impedimentos quizás para postular. Mira, tenemos, el primer subsidio, ¿cierto?, de mejoramientos tradicionales, ¿cierto?, que contemplan con 3 UFs, ya que son 75.000 pesos aproximadamente. Eso es para que las familias puedan arreglar su vivienda, tales como puertas, ventanas, ¿cierto? Y lo más prioritario, ¿cierto?, de la vivienda. Ellos se ganan alrededor de 1.200.000 con ese subsidio. O sea, tú me hablas del mejoramiento tradicional. Sí. Se postula con 3 UF y son beneficiados con cerca de 1.200.000 pesos. Exactamente. Eso contempla todo, cercos también y todo ese tipo de... Cercos, ¿cierto? Piso, no sé, techumbre, las viviendas por el lado exterior, interior, lo que usted esté más conveniente. ¿Y qué tiene que hacer la gente para poder postular a este beneficio? Mira, este beneficio básicamente se piden los siguientes requisitos. Su cédula de identidad, ¿cierto? Ser mayor de 18 años, ser propietario, ¿cierto? Tener la casa regularizada, ¿ya? Y acercarse a la unidad de vivienda, ¿cierto? Hablar, ¿cierto?, conmigo. Esto se postula en comité, ¿cierto? Esto se le saca personalidad jurídica y se busca una X que nos pueda asesorar y así nosotros podemos gestionar, ¿cierto?, en la postulación en el CERVE. Francisco, cuéntame, ¿estas postulaciones se hacen solamente a través de comité, no de manera individual? ¿Sabe? También se pueden hacer de manera individual, pero lo que pasa es que las postulaciones individuales, no hay muchas empresas que se interesen en eso. Me porque el proyecto es muy chico, muy demasiado. Por lo general las empresas son de Temuco, tenemos empresas de Traillén, entonces por venir 2 o 3 personas por un mejoramiento, 2 mejoramientos, no es viable. Siempre me imagino. Lo podemos hacer con, qué sé yo, alrededor de 35 personas hacia arriba. ¿Vale? O sea, es bueno, de todas maneras, bajo cualquier punto de vista, hacerlo por comité. Exactamente. Es mucho más fácil, porque quizás la gente se va a ganar el subsidio, pero no va a tener constructora para que venga y le haga la reparación. Exactamente. Así que, como recomendación, que lo hagan por medio de comité. Sí. Y cuéntanos qué otro tipo de mejoramiento hay en este minuto. Mira, en este minuto tenemos un mejoramiento térmico. ¿Ya? Ese mejoramiento térmico no se usa mucho acá en esta zona porque tenemos el clima como muy determinado. Invierno, ¿cierto?, súper helado y verano súper cálido. Claro, muy cálido. Entonces, el mejoramiento térmico contempla para aislar la vivienda del frío y del calor. O sea, básicamente se postula con 3 UF también, pero a excepción se ganan 2.200.000. O sea, el monto es superior al mejoramiento tradicional casi en 1.000.000 de pesos. Exactamente. Lo que quiere buscar ahora la política de vivienda es poder postular a un mejoramiento tradicional, ¿cierto?, para poder igualarle a este térmico, para que puedan igualarse los dos y quedar los dos en 2.200.000. Entiendo. Es un muy buen subsidio, Sí, entonces, totalmente. el de mejoramiento térmico. Sí, porque permite aislar la vivienda del frío y del calor. Eso incluye, me imagino, paredes, Exactamente. techo. Básicamente, este mejoramiento viene determinado. ¿Ya? O sea, no puede decir yo quiero puertas, quiero ventanas, quiero arreglar esto. No, esto es para aislar la vivienda del frío y del calor. Las paredes interiores, ¿cierto?, o las paredes exteriores, se puede sacar, ¿cierto?, a la parte de afuera, se le colocan 10 milímetros de lana de vidrio, ¿ya? Y después eso se cierra ya sea con saide o con terciado ranurado o con lo que la gente más estime conveniente. O sea que también, en cierto modo, permite mejorar la fachada de la vivienda de todas maneras, porque como sea hay que hacer la reposición, ¿cierto?, de las paredes que se sacaron. Sí, Y
Me imagino que eso también permite un ahorro en todo lo que es calefacción, hasta medicamentos, porque me imagino que uno hasta se enferma menos. A eso quería llegar. Permite mucho hasta ahorrar hasta un 50% más o menos en promedio en calefacción, porque te permite que la vivienda quede tan aislada, ¿cierto?, del frío, que el calor se concentra y con un poco de calefacción, eso se tempera harto. Y en el verano produce lo contrario, no permite que el calor entre a la vivienda. O sea que en el verano estamos muy fresquitos y en el invierno muy calentito. O sea, un excelente subsidio, una muy buena alternativa para la gente de nuestra comuna. Exactamente, Liliana. Ya hemos hablado un poco de mejoramiento tradicional, mejoramiento térmico, ¿cierto? Que esto es más novedoso, yo creo que la gente lo conoce poco. Entonces, el llamado a que se acerquen a tu oficina, Francisco, para que tú puedas interiorizarlos un poquito más sobre el tema. ¿Qué otro subsidio tenemos para ofrecer? Mira, bueno, tenemos las ampliaciones también. Eso es muy importante para las familias que son numerosas o que tienen ciertos problemas del paso, ¿ya? ¿Ya? ¿Y eso en qué consiste básicamente? Las ampliaciones se postulan, ¿cierto?, con 5 UF. Esto es un poquito más. 5 UF, que eso es alrededor de 120 mil pesos. Siempre digo 125 porque el valor de la UF siempre varía. Claro, va variando. También tienen que ser propietarios, también tienen que regularizar, ¿cierto? Y también llevarlo, ahora con mayor razón, a un comité, ¿cierto? Porque como son proyectos grandes, ¿cierto?, se demoran un poquito más, pero al fin y al cabo salen beneficiados de parte del Serviu, y obviamente que siempre tenemos el respaldo de nuestro alcalde, don Gastón Mella, ¿cierto?, que él siempre nos está apoyando en este tipo para él es prioridad la unidad de vivienda, porque así la gente puede tener una mejor calidad de vida también. Sí, indudable. Agradecemos a nuestro alcalde también por su preocupación en esta totalmente. Y en todas las áreas, ¿cierto? Él siempre está preocupado, pendiente de ver qué más se puede hacer. Claro, Francisco, no me queda muy claro, no sé si lo dijiste o a mí se me fue. ¿A cuánto asciende el monto? ¿Con cuánto es beneficiada la gente cuando recibe el subsidio de ampliación? El subsidio de ampliación es me parece mucho, se me olvidó muy bien, pero me parece mucho que son como con 3.200.000. O sea, es un monto bastante. Tú postulas con 120 mil pesos y que te hagan una ampliación, ¿cierto? Es bastante... O sea, es un beneficio buenísimo. Partamos de la base que nadie puede construir con 120 mil pesos una ampliación. No, hoy en día no. Es muy importante también, Liliana, quiero destacar que todos estos beneficios se dan una sola vez en la vida. ¿Ya? O sea, las ampliaciones, los mejoramientos térmicos, eso se dan una sola vez en la vida. ¿Ya? O sea, no tenemos opción, ¿cierto? Si yo postulo a mejoramiento, no puedo volver a postular, pero sí al térmico podría, como una segunda etapa quizás. Claro, o sea, tú puedes postular a esos beneficios a todos, ¿cierto? Pero una sola vez, ¿ya? Una vez que tú cumpliste la etapa ya de haber adquirido todos los beneficios, ya no puedes postular más esos beneficios. Y tampoco puedes postular 2 veces porque la ficha de protección social se puede ocupar una sola vez. Ok, Francisco, está muy interesante nuestra conversación. Vamos a interrumpir un poquito porque vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Ya estamos de vuelta con Francisco hablando todo lo referente sobre el tema de vivienda. Francisco, ¿qué te parece si hablamos acerca de los subsidios para clase media y emergente? Me parece, pero muy bien. Pero antes, Liliana, yo quisiera hacer un alcance. Se me está escapando, ¿cierto?, los paneles solares. Es un subsidio también que nuestro alcalde, don Gastón, le ha dado mucho énfasis. Me pidió encarecidamente que pudiéramos salir a los sectores rurales, ¿cierto?, a inscribir a la gente. Queremos hacer un proyecto grande para que la gente pueda acceder a este beneficio. Cuéntame, ¿en qué consiste básicamente? Mira, básicamente el panel solar consiste en poder tener el agua calentita, ya que es de gran ayuda para la gente, ¿cierto?, del campo y también para las niñas que estudian. ¿Ya? Un gran beneficio. Un gran beneficio para la gente. Tenemos solamente que ver un tema ahí en este tipo de subsidios. Me parece mucho que se exige tener calefón. No lo tenemos muy bien definido porque tú sabes que en esta zona de acá en el invierno no tenemos mucho sol, casi nada. Sí. Entonces el agua va a salir tibia o helada. Entonces para poder complementar eso hay que tener un calefón para que dé una pequeña ayudita. Exactamente. Francisco, cuéntame, ¿y con cuánto ahorro, con cuántas UF se puede postular a este subsidio? Mira, esto se puede postular, no me voy a creer que solamente con 3 UF, 75.000 pesos.
que una ayuda pero enorme para la gente, ¿cierto? A futuro va a ver, ¿cierto?, lo que se puede ahorrar económicamente, ¿cierto?, en el tema del agua calentita, que es de gran beneficio. Muy bien, Francisco. Importante alcance el que hiciste, ya se nos estaba quedando, ¿cierto?, este importante subsidio en el tintero. Sí. Ahora podríamos continuar con los subsidios de clase media y emergente, que esos, la gran mayoría de la gente está interesada en comprar su casita y saber qué es lo que tiene que hacer para obtenerla. Mira, clase media y grupo emergente. Tenemos el título 0, ¿cierto?, que parte, ¿cierto?, de una ficha de protección social de 11.734. ¿Ya? Ya tenemos también que el ingreso promedio de la familia no puede superar los 600.000 pesos. El ingreso renta mensual. Claro, claro. O sea, Ya. mi grupo familiar, yo tengo un grupo de 4 personas, el ingreso promedio que tenemos entre esas 4 personas no puede superar los 600.000 pesos. ¿Ya? Ya, también tenemos que tener un ahorro mínimo de 30 UF. 30 ¿ya? UF, que significa... 720.000, 725.000 pesos. Ya, y con eso tenemos opción A un monto de un subsidio de 12 millones de pesos. de 12 millones de pesos para compra de vivienda, para construcción. Para compra de vivienda, nomás. Solamente. Eso es compra de El título cero vivienda. es para la compra de vivienda, nomás. O sea, aclaramos que el título 0 es solo para la compra de vivienda. Eso puede ser Nueva vivienda nueva o usada. Exactamente. Ya. Y obviamente que el subsidio también abarca a un monto de 19 millones de pesos. O sea, a ti te dan hasta 12 millones de pesos, ¿cierto? Pero tú puedes comprar hasta 19. O sea, si tú compras una casa de 13 millones de pesos, ¿Ya? ese monto, ¿cierto? Ese millón, tú lo pagas al banco. Ah, pero para eso tienes que optar a algún tipo de crédito o tú tienes que haber tenido un ahorro. No, tú tienes que tener ese ahorro más y ahí tú te pones, ¿cierto?, de acuerdo con el banco y todo el tema, si lo vas a dejar en cuota, eso, o todo el tema. Hay ya. uno que hay que tener crédito hipotecario, pero no es. No es el título 0. no es el título cero. No necesitas necesariamente un crédito hipotecario para poder optar a hacer una casa Ese ya de pasa mayor valor. Para el título 1. Ya. ¿Ya? ¿Y qué te parece si hablamos, Sí, pues, ahora que lo mencionas, del título 1? El título 1 hay que tener un ingreso promedio por familia, ¿cierto?, de 900.000 pesos. 40 UF. Como te explicaba, si yo tengo un grupo familiar de 4 personas, ¿cierto?, yo tengo que tener un ingreso promedio de 900.000 pesos. O sea, no debe pasar los 900.000 No, claro, pesos, no debe superar. pero puede ser inferior. Puede ser menor, claro, sí, no hay ningún Ya, problema. importante aclarar esa duda. Exactamente. Tenemos que tener una ficha de protección social no superior a 13.484. O sea, si tengo más de 13.000 puntos, no puedo optar al título 1. No, más de 13.484, tú no puedes optar a ese beneficio. Muy bien, ¿Ya? Francisco. ¿Y este También- beneficio para qué específicamente? Mira, este beneficio es para la compra de viviendas nuevas o usadas o construcción en sitio propio. ¿Ya? Ok. O sea, las familias, que también es de gran ayuda y también es un beneficio bastante, ¿cómo se puede llamar? Bastante útil puede ser, porque ¿Ya? yo puedo construir mi casa a mi manera, ¿cierto? Yo postulo con las mismas 720.000 pesos, ¿cierto? ¿Ya? Y el Estado me da hasta 12 millones de pesos también. Para pero- construir una nueva vivienda. Exactamente. Si yo tengo mi terrenito, ¿cierto? Mi Tú predio, tienes que aportar el terreno en este caso. claro, yo con la escritura demuestro que yo soy propietario y yo después con la X, ¿cierto? Buscamos una constructora, diseñamos un plan, mira, yo tengo este subsidio y yo quiero esta casa, a esto, cuánto me sale y todo el tema. Importante aclarar, Francisco, esto para construcción en sitio propio se puede hacer de manera individual y a través de comité o solamente de manera individual. Mira, también se puede postular de las dos maneras, pero por lo general se postula de manera individual, ¿cierto? Porque los subsidios son grandes. Entonces la empresa... Siempre va a haber una siempre va a haber constructora empresa que se interesa poder construir. Claro. Y como te decía, obviamente este subsidio también permite construir con un monto más alto, que son hasta 28 millones de pesos. O sea, te dan 12 millones de pesos, pero permite, ¿cierto?, que tú puedas hacer algo hasta 28. Comprar una vivienda nueva usada hasta 28 o construir. Siempre que tú cuentes con el ahorro para ello. Exacto. No es que tengas que comprar o hacer una casa más. O sea, el aporte de gobierno
en este caso o en estos casos siempre va a ser de 500 UF, los 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. Si tú cuentas con una mayor cantidad de dinero, puedes optar a hacer una vivienda, ¿cierto?, de Sí, mejor calidad. Sí, totalmente, de mejor calidad, ¿cierto? O también pasarse un poquito nomás, pues no es necesario que... O sea, no es que sea un impedimento, si la casa es un poco más cara, si tú cuentas con los recursos, no es que sea un impedimento para poder comprarla. Claro, no, totalmente que no. Ya. También tenemos el título 2. ¿Estábamos en el título 2 o estábamos en el 1? No, estábamos Disculpa, en el título Francisco, sí tienes razón, estábamos en el título 1. Estábamos en el título 1 y ahora pasamos al título 2. El Ya. título 2, ¿cierto?, es para la clase media alta. ¿Por qué para la clase media alta? Porque el monto total grupo familiar, ¿cierto?, no puede superar las 60 UF, no puede superar 1 millón de pesos. ¿Ya? O sea, como te explicaba, ¿cierto?, los 4 personas que son de mi integrante no pueden superar el 1 millón de pesos. ¿Ya? Y no se les exige ficha de protección social, ¿ya? Pero ellos tienen que tener 1,2 millones de ahorro. O sea, no puede superar sus ingresos el 1 millón de pesos. Sí. Y como requisito para postular en la libreta de vivienda tiene que tener un mínimo de 1.200.000 pesos. Exactamente, 50 UF, 1.200.000 pesos. Y aparte de eso, ¿tienen que tener algún crédito aprobado? Mira, este subsidio también es para la compra de viviendas nuevas usadas. Ya. Pero el aporte del Estado, ¿cierto?, es de 7 millones de dólares nomás. Porque se supone que tienen más ingresos. O sea, es mucho menor Es el mucho aporte menor en comparación al del título 1 y al título 0, que claro, hablamos claro. de 12 millones de pesos. Hablamos de 12 millones de pesos. Pero permite comprar o construir hasta 48. ¿Ya? Y ahí sí tienen que tener un crédito, ¿cierto?, Hipotecario, preaprobado claro. o aprobado. O sea, te permite acceder a una vivienda de mucho mejor calidad y todo, pero ya no quedaría como en los otros, el título 1 o el título 0, sin deuda. Claro. Porque, claro, para gente de clase media, el único medio en el fondo es poder acceder a algún préstamo. Sí, exactamente, Liliana. ¿Y qué otra cosa, Francisco, tienes para contarnos? Porque veo que ya terminamos con el título 1. Mira, tenemos también los subsidios rurales. Eso es muy interesante que la gente lo ¿Ya? sepa. Tenemos los subsidios rurales, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la gente que tiene caseta sanitaria, por ejemplo, ya tiene las condiciones sanitarias listas, o sea, baño y cocina. ¿Ya? Y con esto nosotros podemos ver la posibilidad de adosar una vivienda a esa caseta. ¿Es como una ampliación o es una nueva vivienda? Es una casa que trae living comedor, ¿cierto?, y 2 piezas. Y se adosa tan bien a la caseta que queda como una casa. Entonces, el ahorro es de 250.000 pesos, ¿cierto? Y es para los sectores rurales, obviamente. Ya, porque acá en el pueblo, por ejemplo, no se hacen tantas casetas sanitarias. No, pues hay muy pocas, pero en caso de que las hubiera, si alguna persona Sí. tuviera la caseta sanitaria, puede postular perfectamente este beneficio. Totalmente, así como lo estamos haciendo con el comité de Villa Trintre. Ellos tienen una... ¿Tú estás trabajando en Villa Trintre con esto, con este tipo de subsidio? El bosque, ellos están trabajando con este tipo de subsidio a zona seca, que se llama. ¿Ya? ¿Por qué a zona seca? Porque no trae baño ni cocina. Francisco, nos vamos a un último corte comercial y volvemos con más información acerca de vivienda. Estamos de vuelta en el tercer y último bloque de nuestra entrevista en compañía de Francisco Sandoval, encargado de la unidad de vivienda. Francisco, estábamos hablando acerca del subsidio rural en zona seca. Quedamos en que tenía 1 o 2 piezas, era una casa adosada a la caseta. Claro, pero el subsidio, ¿cierto?, a zona seca es porque la caseta, ¿cierto?, trae baño y cocina, y después se la adosa una casa que trae 2 piezas y un living comedor. Entonces ahí hacemos la totalidad de la casa. ¿Y por qué no puede postular una persona que tenga la caseta a una casa completa? ¿Existe ese beneficio para el sector rural, postular a una casa completa? No, te explico por qué no, Liliana. Porque la caseta ya es un subsidio. Entonces, si la caseta trae las condiciones sanitarias de baño y cocina, ¿cierto?, es como ilógico que el Estado le dé otra casa con baño y cocina. Entonces, por eso, ellos
tratan de adosar la casa, ¿cierto?, a una caseta. Y para así, que cumpla con todas las condiciones. exactamente. No obstante, así podemos también optar al subsidio, ¿cierto?, rural, que ese sí trae baño y cocina. Te pongo un ejemplo. Yo, ¿cierto?, una persona, ¿cierto?, del campo, mi papá me da un terrenito, ¿cierto?, tengo mi escritura, tengo mi familia, yo vengo, ¿cierto?, me acerco a la unidad de vivienda y quiero postular un subsidio rural. 250.000 pesos, ¿cierto? Tener la escritura al día, ¿cierto? Y no tener una ficha de protección social, ¿cierto? Sobre 13.484. O sea, la platita que necesitamos es muy cara, 250.000 pesos para una casa que incluya baño, sí. ¿Incluye qué más, Cocina, Francisco? Bueno, el baño, la cocina, ¿cierto? 2 piezas y un living comedor. Lo más importante acá también es que las casas vienen equipadas, Liliana. Eso es súper importante porque te traen, ¿cierto?, el serpentín, te traen el califón, te traen, ¿cierto?, también la cocina. Entonces ya es una ayuda para la familia, ¿cierto?, para no estar comprando esas cosas. O sea, una gran ayuda. Sí. O sea, que si la persona tiene... Quiero aclararle bien ese punto a la gente, porque la gente a veces dice, ¿por qué él pudo postular una vivienda que incluye baño y yo no, si mi casa se está cayendo sola? Dejarle en claro, ¿cierto?, que el motivo por el que no pueden postular es porque el subsidio ya, la caseta ya es un subsidio. Sí, cierto. Sí, ya la caseta es un subsidio que ya tiene el baño y la cocina, ¿cierto? Y así podemos adosarle la vivienda, ¿cierto?, a la caseta. Y la completa es para que la gente que no ha tenido caseta, ningún ¿cierto?, tipo de subsidio. Ni nada en el terreno. Francisco, ya que estamos en esto, me asalta una duda hablando de todo esto, que el que ya tiene un subsidio. Si yo, por ejemplo, tengo una casa, ¿cierto?, una propiedad, pero está en muy, muy malas condiciones y quiero postular a la construcción de vivienda, ¿puedo hacerlo? Mire qué importante ese punto, Liliana. Hay mucha gente acá en Los Sauces que comete el error, ¿ya?, de, suponte tú, yo tengo una vivienda de 20 años, ¿ya? Entonces me acerco a la unidad de vivienda y quiero postular a un subsidio de mejoramiento. Ya. El peor error es hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque en 5 años más la casa se te va a caer, se te va a destruir y el Estado te dice a ti, pero si yo le di un mejoramiento hace 5 años, ¿cómo le voy a cambiar la casa? Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Ir a la unidad de vivienda, solicitar una visita, nos ponemos en contacto con el director de obra, hacemos la visita, vemos si la vivienda está inhabitable, ¿cierto? Eso se declara inhabitable, ¿cierto?, a través de un documento, con la escritura, ¿cierto?, del terreno, ¿cierto? Nosotros podemos postular a un subsidio y con 250.000 pesos también. O sea, no tendríamos ningún problema en postular a la reconstrucción, hacer una nueva vivienda, siempre que tengamos el certificado de inhabitabilidad. Exactamente. O sea, habiéndola declarado inhabitable. Inhabitable, la vivienda. Así, nosotros con el director de obra, como te digo, vamos a hacer la visita y después con ese certificado nosotros justificamos al servicio que esta vivienda está inhabitable, que ya tiene más de 20 años, ¿cierto? Y ahí puede optar a un subsidio nuevo. Y una persona, Francisco, que tenga 2 viviendas, que tenga, por ejemplo, hay gente que me dice, yo quiero postular a una vivienda, para comprarme una vivienda acá en Los Sauces, pero resulta que no puedo porque tengo un terrenito y ni siquiera tengo casa, es 1 hectárea que tengo por ahí tirada. ¿Puede optar a construir en esa hectárea solamente? No puede, aunque sea un terreno rural, no puede comprar acá en Los Sauces, a eso me refiero. Mira, hay terrenos que no tienen la factibilidad para poder construir. Esos terrenos, también va el director de obra, hace una visita, ve y emite un informe, ¿cierto? Y ahí perfectamente puede construir paralelo al terreno que tiene. Ya hay personas que también que dicen, yo quiero construir una casa, quiero postular un subsidio, yo nunca he tenido un subsidio, pero resulta que tienen 4 o 5 propiedades y son 5 roles más, ¿cachai? Entonces, eso no. O sea, no se puede. No se Había escuchado también yo que no se podía con más de una propiedad, ¿cierto? Que no tenía que tener alguna patente comercial. La gente que tiene patentes comerciales no puede, desgraciadamente, no puede postular a los beneficios, ¿cierto?, de ampliaciones, mejoramientos, ¿cierto?, mejoramientos térmicos. No puede postular, ¿cierto?, porque tiene iniciación de actividad. Pero solamente a ese tipo de subsidio, pero sí quizás a la obtención de una vivienda, a la compra de una vivienda. A la compra de una vivienda, sí. Obviamente que las personas que ya tienen un subsidio, ¿cierto?, no pueden optar a otro.
Pero si tiene iniciación de actividades y no tiene ningún subsidio o ninguna propiedad, puede perfectamente postular para adquirir su vivienda. Claro, y también la gente que vende sus viviendas, ¿cierto? Y después me dicen, no, que yo vendí mi vivienda y necesito comprar otra o postular un subsidio. Ese otro punto súper importante. Entonces el Estado le dice, señora, usted vendió su vivienda y ¿qué hizo con la plata? ¿Dónde vive ahora? O sea, aclararle a la gente que el subsidio es una sola vez en la vida, excepto en casos excepcionales como es el de certificado de inhabitabilidad cuando la casa ya está totalmente destruida por polillas y ese tipo de cosas, me imagino. Claro que sí, y también, ¿cierto?, por los incendios o catástrofes naturales. Ahí hay derecho a otro subsidio, pero no para que la señora venda la casita, ¿cierto? Y después quiera obtener otra, o sea... Y de ahí, ¿cierto?, al momento de obtener un subsidio, tú partes de cero. Ahí tú puedes ya volver a postular a los mejoramientos, a las ampliaciones y a los mejoramientos térmicos, etcétera, etcétera. O sea que si yo construyo mi vivienda es nueva, puedo perfectamente postular a un subsidio después de ampliación y después, si lo quisiera, un subsidio de mejoramiento. Ningún problema. Porque podemos optar una vez en la vida a cada uno de los subsidios que existen. Algo muy importante también que la gente se confunde mucho. La ficha de protección social no es necesario que esté en la comuna para poder postular una vivienda. Cuando yo postulo el título 0, el título 1, el título 2, yo puedo ser de Santiago, un ejemplo, y quiero postular a Carlos Saus. No hay ningún problema. Pero para yo poder tener los beneficios, los PPF, ¿cierto que se llama? ¿Sí? Protección del patrimonio familiar, esos beneficios sí tienen que tener la ficha de protección social a Carlos Saus. Tengo que estar radicado acá. Importante punto aclararle a la gente. Te quiero dar las gracias, Francisco, por habernos acompañado esta tarde. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad con más novedades, quizás informando a la gente qué es lo que se viene para este año 2015. Muchas gracias, Liliana. Quiero hacer un llamado a la comunidad, ¿cierto? Que se acerque a la unidad de vivienda, que se puedan informar, ¿cierto? Nosotros tenemos aviso de las reuniones, ¿cierto? En la radio. Vamos a tratar de darle la publicidad, ¿cierto? También por las redes sociales, ¿ya? Y también agradecer, ¿cierto? A la gente por confiar en nosotros y así poder tener sus beneficios. Muy bien, Francisco, buenas tardes. Hemos llegado al fin de la entrevista de día lunes. Nos vemos en una próxima edición por las pantallas de Canal 8.